Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Verán, ayer no hubo un referéndum. Nadie, en su sano juicio democrático, puede dar validez a ningún resultado y mucho menos adoptar decisiones de extrema gravedad en base a esos resultados ficticios. Por lo tanto, esa pretensión de declarar una independencia de manera unilateral no solo es que no tenga ningún tipo de respaldo y soporte legal o democrático, sino que tampoco lo tiene social. Lo único que provocaría es aumentar aún más el conflicto, el enfrentamiento, la fractura y el abismo. Es básicamente un gobierno de España utilizando la violencia contra la población civil pacífica que solamente quería meter una papeleta en una urna. Entendemos que más allá de lo que cada uno piense respecto del derecho a decidir, respecto de la independencia de Cataluña o respecto de cualquier otro tema, es una vergüenza que en un Estado democrático, que en un Estado europeo, se ordene políticamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado agredir a la población civil. Se produjeron algunos tristes incidentes en los que incluso resultaron heridos tanto ciudadanos como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A todos, sin excepción, les deseo una pronta recuperación, pero no podemos equivocarnos. Aunque algunos quieran confundirnos, los únicos responsables de esos incidentes son aquellos que con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal han generado un clima de crispación y desobediencia, llevando a los catalanes hasta el borde del precipicio. Y algunos infringían la ley y las fuerzas y cuerpos del Estado también. Porque bien que llamaba Pablo Iglesias a Rajoy en Zaragoza para pedir refuerzos. Bien que llamaba cuando se sentía amedrentado por 100 señores en la calle con la bandera de España. Muy peligrosos todos ellos. Con la bandera de España tenían. Muy peligrosos. Grandes peligrosos eran los que estaban en la puerta. Y por cierto, el botellazo que le dieron lo condenamos también, para que nadie me diga lo contrario. Muy peligrosos. Y bien que llamó a Rajoy con pucheros, pidiendo ayuda. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran, pero es mentira. La Guardia Civil y la Policía Nacional no son culpables de lo que probablemente sea un tumulto. Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más. Estábamos aquí de charla con el café sobre la mesa y con las portadas de los periódicos, observando cuáles son todavía los comentarios que se suceden en las redes sociales sobre los acontecimientos de los incidentes en esta votación del 1 de octubre en Cataluña. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se están incorporando, Ali 58, Carlos García,
la tía Faustina o la tía Faustina Ubelán, Cher, Paco Garrido, Javier Vaquero, Buscadora de Estrellas, Leva, Dr. Jekyll, Andreu Romaní, Sergio Vinuesa, Phantom, tantas y tantas personas que nos van a ayudar a esta hora a analizar lo que está sucediendo en este país, las consecuencias que puede tener para la convivencia y también las consecuencias que tiene para Europa. En fin, son muchas materias de las que tenemos que tratar. Y hoy lo vamos a hacer además con Rafael Minder, el corresponsal en España del New York Times, que nos acompañará ahora en unos minutos. Y también hablaremos con Kartik Raj. Es un trabajador de Human Rights Watch que, al calor de los sucesos, se viajó desde Londres a Barcelona, se encuentra ahora en Barcelona, analizando las imágenes de los incidentes con la policía para tratar de determinar si se ha producido algún tipo de violación en materia de derechos humanos. Así que hablaremos con él porque, es verdad, hay un debate en torno a la actuación policial y a los límites de las actuaciones policiales, ¿no? ¿Dónde están los márgenes? ¿Cuándo se puede considerar que una actuación es proporcionada, si existe una actuación proporcionada? Y cuando esos márgenes son rebasados y se produce una violación en materia de libertades civiles. Bueno, pues hablaremos con Human Rights Watch también a lo largo del programa. Desde aquí, desde Barcelona, donde estamos. Muy buenos días, Emilio Silva. Muy buenos días, Fernando Berlín. ¿Qué tal estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Estás disfrutando la vida catalana, la vida de Barcelona? Yo sí. Ayer, por cierto, que estuvimos en una manifestación masiva, porque hubo manifestaciones por toda la comunidad, a las 12 de la mañana, y una de ellas era la del colectivo universitario. Estuvimos en la plaza de la universidad y era bastante emocionante porque había muchísima gente joven, todos con un proyecto común con el que se puede discrepar o no discrepar, pero en términos de participación y de ilusión se les veía en fin, el escenario era absolutamente desbordante, ¿no? Y luego con un discurso bastante bien elaborado con respecto a lo que está pasando y por qué está pasando, ¿no? Sí, que de hecho escucharemos porque estuvimos hablando con algunas de las personas que estaban allí participando y luego escucharemos algunas de las voces que tomamos. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Puedo contar la anécdota del ratón? Sí, bueno. Claro, sobre María se puede decir cualquier cosa. Sí, no pasa nada, no pasa nada. No, es una broma, que tenemos que dar las gracias al equipo del Intermedio, porque ayer fuimos a cenar con Juan Rabonet, que no es del Intermedio, que era de Caiga quien caiga, pero estaba también por aquí por Barcelona, con algunos cámaras de televisiones que están trabajando para televisiones internacionales, y también con Gonzo, del equipo del Intermedio, con su productor Marcos, que nos prestó un ratón para el ordenador. Porque le dije, joder, nos han cerrado todas las tiendas, a ver si vente para el hotel que te voy a dar. Así que tenemos el ratón del Wyoming robado aquí en la cafetera. Bueno, pues de todas estas cosas, de todo esto vamos a hablar. Os pedimos que participéis en el programa. Ya sabéis que hay diversos mecanismos de participación a través del teléfono en el 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio. Ya sabéis la mecánica, unos 30 segundos, con un pequeño titular para que sepamos a qué tema os queréis referir y así podemos ordenar la conversación. Y también un hashtag que ha elegido el grupo hashtag La Cafetera, Shame of Europe, la cafetera, vergüenza de Europa, la vergüenza de Europa, porque este ha sido el titular en algunos medios de comunicación internacionales. Y, por cierto, hoy en Radio Cable hemos hecho un resumen de las portadas de los medios internacionales porque escuchábamos algunos políticos que ponían en cuestión la visión que estaban trasladando los medios internacionales sobre los sucesos, los incidentes de Barcelona. Escuchábamos, por ejemplo, en una rueda de prensa, en una presentación de un libro, a José Bono. Y José Bono decía: la prensa internacional podrá decir lo que quiera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran, pero es mentira. La Guardia Civil y la Policía Nacional no son culpables de lo que probablemente sea un tumulto que en España está castigado penalmente. El artículo 544 del Código Penal dice: son reos del delito de sedición los que, sin estar comprendidos en el de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de la ley la aplicación de las leyes.
Estás escuchando La Cafetera. Rafael Meinder, corresponsal del New York Times en España. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos muy interesados en la manera en la que la prensa internacional está recogiendo los sucesos de Barcelona. Dame una primera impresión. ¿Qué te parece a ti? Tú estás en Barcelona, además. Sí, estoy. De la prensa internacional, lo que puedo decir es que la mayoría se ha focalizado en las imágenes muy feas de policía golpeando a votantes, y eso yo creo que ha sido portada en muchos periódicos, obviamente, y al final ha dejado por lo menos el separatismo con una victoria moral, y ha permitido, yo creo, focalizarse más en la pregunta del derecho a votar y no en la pregunta de si Cataluña necesita independencia, sí o no. Porque se está hablando mucho de la presión que puede suponer para el gobierno de Mariano Rajoy encontrarse con esta imagen en los medios internacionales. E incluso intuimos que esa presión puede hacer que las decisiones se puedan enfocar de una manera diferente a las previsiones que podía tener el gobierno. ¿Tú crees que el gobierno podría cambiar la línea que tiene para con Cataluña después de lo que ha ocurrido el domingo? Yo no creo que puede cambiar su línea por este motivo, no. Yo no veo, creo que el gobierno tiene la piel bien dura y las ideas bien claras sobre lo que ha ocurrido y si ha ocurrido algo malo, y estaba escuchando al ministro Zoido que hablaba de día muy triste esta mañana para Cataluña. Yo creo que la lectura de quien tiene la responsabilidad de eso es totalmente distinta. Si se explica en términos de que de todos modos no se puede decir a los votantes que tienen que ir a votar en condiciones de ilegalidad, entonces la lectura es que es irresponsable, obviamente, dar este mensaje, y luego podemos discutir durante muchas horas del cómo y el porqué de la actuación policial, pero yo creo que dejó una muy mala imagen, pero entiendo también que que había preaviso de una intervención policial, eso también me parece cierto. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Qué escenarios se abren? Porque nosotros que estamos recorriendo las calles estos días también en Barcelona y estamos viendo la dimensión de las manifestaciones, el amplísimo apoyo que tiene, no ya el independentismo, pero el rechazo al Partido Popular, a lo que ha ocurrido también, coloca un nuevo escenario. ¿Tú qué crees que va a pasar? Uno tendría que tener la bola de cristal para responder a eso. Yo no lo sé, es que estamos ahora en un momento de incertidumbre muy grande. Yo creo que veo poco margen para negociar, pero en un momento dado yo creo que habrá que negociar. Sobre qué base depende mucho de qué actuación o qué medidas se van a tomar desde la Generalitat y el Parlamento ahora esta semana. En función de eso, o vamos a una crisis muy, muy dura, mucho más dura incluido que la actual. Si se utiliza el artículo 155, seguro que habrá también otra imagen fea de la intervención, de quitar el poder al mundo político actual catalán. Y luego, a ver, y si no, pues no estoy del todo seguro sobre qué base van a hablar otra vez Rajoy y Puigdemont después de lo que ha ocurrido, y las acusaciones muy fuertes, ¿no?, que se han lanzado de explicar que Rajoy ha vuelto a la época de Franco. No es algo que se puede olvidar con tiempo, pero no de una semana a otra, creo. ¿Tú crees que el gobierno ha acertado con su estrategia? No, yo creo que no ha acertado, y no ha acertado desde hace muchos años. Eso es el último y triste episodio, pero realmente yo creo que llevamos muchos años
con posibilidades al final para evitar justamente lo que ha ocurrido. Yo creo que en el 2014, el 9 de noviembre, el gobierno llegó a gestionarlo bien, bastante bien. Era ya un desafío, pero se gestionó bastante bien y eso permitió tener 3 años donde se suponía que se iba a hacer algo para volver al diálogo. Entonces, para mí el tema de ayer es que verlo en una cierta línea de no dialogar fuera de la ley, pero bueno, al final si no hay diálogo, ¿para qué sirven los políticos? Hay 2 escenarios. Hay uno que se plantee el artículo 155, como pide Ciudadanos, antes de una declaración unilateral de independencia, o que de pronto se produzca una declaración unilateral de independencia, se aplique el artículo 155 y esa intervención a la que te referías tú antes. Un periodista como tú, del New York Times, ¿qué valoración haría en el caso de que ese escenario sea el que se produzca? Que está por ver, porque todavía no se sabe. Pero en el caso de que el gobierno aplique el 155 después de una declaración unilateral, ¿vosotros qué interpretación haríais? Bueno, yo creo realmente que dependiendo si se hace bien, espero que sí, pero se entiende que así funciona el Estado español bajo el derecho español, y se entiende. Yo creo que la versión aplicarlo antes es mucho más arriesgada y mucho más complicado aplicarlo, porque cada uno tiene un principio de acción-reacción. Entonces, si todavía no hay acción y uno ya está con la reacción, en general en la vida eso parece un poco brutal, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que sería extraordinario sería más lo contrario. Es decir, que se permita, después de lo que hemos visto, de cómo se ha gestionado el referéndum ilegal según el punto de vista de Madrid y del constitucional, el referéndum ilegal, sería muy raro que se pueda hacer una declaración unilateral sin consecuencias desde el Parlamento de Cataluña. Eso sería realmente inexplicable. Es decir, si hay que castigar a alguien, sería siempre más lógico empezar con los políticos y no con los votantes y ciudadanos que no tienen absolutamente ninguna culpa. Yo diría, están ahí intentando seguir órdenes contradictorias y lo tienen complicado. Rafael Maindier, muchísimas gracias por atender esta llamada. De nada, muchas gracias a vosotros. Estás escuchando La Cafetera. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All the will take the old wise way, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid. Just love is the most que sigue habiendo un gran debate en torno a la actuación policial, a los incidentes y a la forma en la que la prensa internacional lo ha recogido. Una de las anécdotas que se han producido, hay varios cortes de audio. Escuchábamos a José Bono que decía: la prensa exterior, la prensa internacional, podrá decir lo que quiera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran, pero es mentira. La Guardia Civil y la Policía Nacional no son culpables de lo que probablemente sea un tumulto. Así que gente acudiendo a una urna tiene la consideración de tumulto para el señor José Bono. Abro los micrófonos también para que podáis comentar, María, Emilio, porque a mí la verdad es que me choca cuando la evidencia de las imágenes es tan fuerte, el contraste, la colisión entre el relato y lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Luego podremos hablar en qué consiste la proporcionalidad, o podemos hablar también de
si la democracia tiene que aceptar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Pero, o incluso, bueno, no sé qué otra naturaleza de consideraciones, pero claro, considerar un tumulto a esto, cuando ya empezamos a distorsionar el lenguaje para dar la imagen de lo que no es. Bueno, se está midiendo ahí como precisamente esa retaguardia de lo que se llama el régimen del 78, ¿no? Cuando se produce una situación compleja, pues de repente esta especie de santones de nuestra democracia salen a la luz para santones de nuestra democracia. Sí. Eso es lo que son, ¿no? Es que no me quiero meter con las vacas y llamarles vacas sagradas. Pero bueno, lo que está haciendo además es una cultura, y voy a decirlo, muy franquista, ¿no? Es decir, que toda la prensa internacionalmente, como aquí se decía, que toda la prensa internacional mentía diciendo que había presos políticos, ¿no? Pero es curioso cómo estos personajes, que bueno, pues han tenido su relevancia política y entre bambalinas, pues seguirán haciendo sus cositas. De pronto, cuando se les necesita, ¿no? Como si fueran los superhéroes de la democracia, vuelven con sus capas del 78 a decir que lo que ha ocurrido aquí es un tumulto, ¿no? Igual, bueno, debería preguntarse por qué en el 97% de los colegios electorales del 1 de octubre que estuvieron abiertos y donde se estuvo ejerciendo el derecho al voto, no pasó nada. Y si hubo tumultos en esos tres, ¿qué tipo de tumultos, no? Salvo que llamamos tumultos a las colas para votar, ¿no? Entonces, decididamente fue una actuación que estuvo hecha bajo una decisión política, ¿no? Y cuando no se hizo en todas partes, cuando ese delito no se estaba cometiendo en todas partes, incluso dicen que en algunas ciudades que le interesaban al Partido Popular no se llevaron ese tipo de actuaciones, pues está claro que no hubo un criterio técnico, ¿no? Y eso que la policía en estos casos no hace falta que acuda al Código Penal, tiene la ley Corcuera, la ley 192, que le permite pues hacer prácticamente todo lo que quiera, cerrar perímetros de lo que considere seguridad. Podía haber cerrado un perímetro en cualquier colegio de Cataluña, podía llevar todo tipo de actuaciones, ¿no? Pero ese desprecio a lo que hace la prensa internacional, ¿no? Pues es una forma de otros tiempos, ¿no, señor Bono? Eso es una cosa bastante grave, además, porque es como una acusación generalizada de que lo que han visto nuestros ojos, lo que se ha visto aquí, lo que se están circulando montones de vídeos por las redes sociales y no tantos por los medios de comunicación españoles, pues es algo que no ha pasado. Y para lo único que sirve eso es para tratar como una especie de desprecio a la sociedad catalana, porque uno está diciendo que esa chica que le han roto la mano, que a esas señoras que se las han llevado a rastras, que estaban cometiendo un delito del Código Penal y que la policía lo que estaba haciendo es evitarlo o detener el delito. Entonces, todas estas declaraciones yo creo que lo único que sirven es para echar un poco de leña a este fuego, ¿no? Y no para construir, sino para seguir destruyendo. Porque la prensa internacional, desde luego, fue bastante unánime. Hay un clamor que se observa en la prensa impresa, pero también en los telediarios, en los informativos de medio mundo. Scuffles have broken out between Spanish police and voters in Catalan's controversial succession referendum. Paramedics are now treating people outside polling stations who've been injured in the scuffles. Elsewhere, people are casting their ballots in some polling stations. However, as you're seeing in those pictures, violent clashes did erupt at a number of polling stations, and hundreds of people are reported injured. Calling Spain the shame of Europe, the Catalan leadership is now threatening to Les policiers espagnols auront attendu à peine 20 minutes après le début du scrutin pour entrer dans ce gymnase. Y tanto es así, tal es la imagen que el ministro Zoido concedió para intentar silenciar un poco las críticas que se están produciendo también a nivel de las autoridades europeas, porque luego veremos que en las portadas de los periódicos hay un intento también de girar el discurso de Europa que pedía que no se produjeran actos de violencia en España. Los únicos actos de violencia conocidos hasta el momento venían por los incidentes producidos en torno a la votación y a la entrada de la policía en los colegios electorales. Y decía
las autoridades europeas pedían que no se produzcan actos de violencia. Y algún periódico dice, las autoridades europeas apoyan unánimemente al gobierno español en su actuación el 1 de octubre. Bueno, todo esto tiene matices. Y, claro, llama la atención, nosotros que hemos estado en estos días en las manifestaciones, se observa numerosos testigos de medios de comunicación internacionales. Esto también es significativo, porque ante la ausencia de un montón de medios de comunicación españoles que prefieren cuestionar, teledirigir lo que están observando a través de las cámaras, en algunos casos cámaras ajenas, y prefieren circunscribir el discurso al análisis, a la opinión, los medios de comunicación internacionales estaban permanentemente con testigos colocados en un montón de estos puntos sensibles. Bueno, esto quedó muy evidente ayer cuando se produjo una entrevista en la CNN y escuchamos al señor Dastis, al ministro de Asuntos Exteriores, intentando justificar lo que estaba ocurriendo. A su lado, mientras hablaba, se observaban las imágenes de los choques tan violentos entre la policía y algunos miembros de las mesas electorales o que estaban en los colegios. It was no deliberate use of force. It was no excessive use of force. And we have acted as we have always acted, proportionally and with as much care. Bueno, decía, no hubo un uso excesivo, una actuación proporcional. It's really hard to hear you say that. We're talking about Spain, a strong European democracy, a free country. Y entonces la presentadora le recordaba, es muy duro escucharle porque estamos hablando de un país en Europa con una democracia fuerte en Europa, decía. Y continuaba. Sending its riot police against men, women and children who just wanted to cast a vote. I understand that the vote may be, politically and constitutionally. Decía la presentadora, yo puedo entender que esa votación pueda ser inconstitucional, pero allí había mujeres, había niños, decía. Proper. But was that really the way to react? Bueno, en fin, cortaba la presentadora de CNN al ministro porque él frente al discurso, frente a esa retórica, solamente con la simple visualización de las imágenes, pues claro, es que no hay posible justificación, María. Sí, es que estaba aquí haciendo algunas anotaciones precisamente sobre el caso de los medios, ¿no? Porque si algo se ha comentado bastante, al menos en los días que hemos estado aquí hablando con gente, es el papel de los medios en todo esto, ¿no? Y la realidad paralela que hay entre bastantes medios españoles y luego la realidad que se vive aquí. Aquí no hemos visto escudos humanos, aquí no hemos visto pues una serie de barbaridades que algunos habían puesto en algunas portadas de periódico y que eso, aunque nos parezca pues algo anecdótico, sí que va a influir a la opinión pública, ¿no? Porque al final no todo el mundo puede venirse aquí a Cataluña a intentar percibir un poco la realidad catalana y al final la vía el conducto, el puente que tienen para acercarse a Cataluña muchas veces son periódicos de este tipo, ¿no? Luego, lo que decía, pues él hablaba de que, que la policía, la Guardia Civil no tienen la culpa. Claro que no la tienen. Es que el problema es que lo tiene ese político con el que él quiere que Pedro Sánchez se siente, que es Rajoy. Porque él en esa misma intervención decía que, que a él le gustaría que Rajoy y Pedro Sánchez pues que hubiesen seguido la jornada de Cataluña juntos, ¿no? Bueno, pues es que es precisamente ese señor Rajoy con el que quiere que Pedro Sánchez se siente, el que ha provocado todo esto y el que ha provocado que la policía y la Guardia Civil tengan que actuar porque no se ha hecho una política previa por parte del gobierno. Y esto recuerda bastante al 11M, ¿no? Un ministro de un país en una cadena internacional como la CNN tratando de engañar a toda la audiencia de esa cadena. Y esa interrupción que le hace la periodista, si ocurriera normalmente en España ante las mentiras de los ministros, pues sería muy interesante de ver, ¿no? Porque quiero dejar claro que aquí no se trata de justificar ni la votación, ni la legitimidad o no del resultado de la votación, ni lo que puede desencadenar esa votación, ni el abismo al que conduce un enfrentamiento que claramente se está instalando, no solamente aquí en Cataluña, también en el resto de España, y que puede tener consecuencias indiscutibles también para Europa. Pero hay una actuación policial que desplaza el debate, y hay que entender que desplaza el debate, porque además el Partido Popular, como decía Emilio, siempre peca de lo mismo, que es en la gestión, la actuación es deplorable. Respuesta del Partido Popular a las palabras de Podemos cuando decía en Podemos el gobierno utilizó la violencia. Escuchábamos a Echenique con esto. Es básicamente
un gobierno de España utilizando la violencia contra la población civil pacífica que solamente quería meter una papeleta en una urna. Entendemos que más allá de lo que cada uno piense respecto del derecho a decidir, respecto de la independencia de Cataluña o respecto de cualquier otro tema, es una vergüenza que en un Estado democrático, que en un Estado europeo, se ordene políticamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado agredir a la población civil. Y contestaba el Partido Popular, y la contestación, en un momento como este, es absolutamente escandalosa. Y algunos infringían la ley y las fuerzas y cuerpos del Estado también. Porque bien que llamaba Pablo Iglesias a Rajoy en Zaragoza para pedir refuerzos. Bien que llamaba. Bien que llamaba. Bien que llamaba cuando se sentía amedrentado por 100 señores en la calle con la bandera de España. Muy peligrosos todos ellos. Con la bandera de España tenían. Muy peligrosos. Grandes peligrosos eran los que estaban en la puerta. Y por cierto, el botellazo que le dieron lo condenamos también, para que nadie me diga lo contrario. Muy peligrosos. Y bien que llamó a Rajoy con pucheros, pidiendo ayuda. Llamó con pucheros, dice un político, descalificando a un político de la oposición, que tuvieron que salir escoltados porque un grupo, dice, de gente qué peligrosos, que tenían solo banderas de España. Bueno, tiraron una botella, ya llamamos para... Ya cambia, ya no eran tampoco tan inocentes que solo tenían banderas de España. Bueno, eran inocentes con banderas de España, entre otras cosas, porque la gente se mantuvo en el salón y no salieron hasta que hubo una cierta protección policial, ¿no? Pero, en todo caso, es absolutamente escandaloso, es vergonzoso. Porque además es una forma de desviar, no es lo mismo cuando un grupo en actitud violenta irrumpe en un sitio donde se está celebrando una reunión con altos cargos públicos de todo el país, no es lo mismo que cuando hay un grupo de personas que son ancianos, niños, que están en un colegio electoral, que tú le podrás dar legitimidad o no se la podrás dar, pero no es lo mismo estar paseando por la calle, aunque sea en actitud discrepante, que yéndose a gritar, hijo de puta, te vamos a matar, a la puerta de un sitio donde están reunidos cargos públicos. No es lo mismo, aunque lo parezca. Digo, por si acaso el Partido Popular no se ha dado cuenta del pequeño matiz. Claro, no, es que no es... Primero, no es lo mismo, dos cosas. Uno, no es lo mismo querer ir a votar a una urna, puede ser legal o ilegal, pero la mayoría de la gente era pacífica y solamente quería hacer eso, votar, y compararlo eso con cómo se increpó a figuras públicas, creo que no se puede ni comparar. Eso para empezar. Y luego para seguir, él es un cargo público y seguramente tampoco le gustaría estar en esa situación. Creo que no puedes arremeter de esa manera, no puedes tensar más las cosas de lo que están, y creo que este gobierno tendría que sentarse, recapacitar, moderarse e intentar pensar que no estamos en unas elecciones, no estamos en una campaña electoral, estamos ante algo mucho más gordo y mucho más serio. Claro, yo creo que ese escenario lo han olvidado completamente. Creo que el gobierno está haciendo un cálculo exclusivamente electoral y la lectura que se está haciendo de todo esto es puramente electoral, más allá del impresionante problema social que existe, porque hay una sociedad entera que está apoyando un proceso y que no se va a calmar con la presencia solo de unas elecciones en el calendario. Igual Maillo lo que está diciendo es que una persona que está denunciando abusos policiales no puede pedir protección policial cuando se ve atacada, ¿no? Quizá lo que quiere, o lo que le parece bien, es que la policía solo proteja a quien a él le parece bien que proteja, porque en el fondo lo único que está explicando es el uso partidista que hace el Partido Popular de los medios del Estado, y se burla de esos 100 españoles que estaban allí con una inofensiva bandera de España, en el nombre de la cual se pueden cometer todas las burradas de la humanidad o no, pero luego alguien en una obra de teatro de títeres escribe un chiste en un cartelito y eso es una gran amenaza para el Estado, ¿no? Entonces, lo triste es ver que no hay principios. Ese es el problema. No hay un principio que dicte que en todas las situaciones, la policía tiene que proteger a la ciudadanía. Para eso cobra, para eso oposita y consigue su puesto, y para eso tiene que cumplir la Constitución. Entonces, lo grave es todo ese criterio arbitrario en el que el PP para unas cosas se escandaliza y para otras no. Y eso le hace
mucho daño a esta sociedad, precisamente. Porque el no tener límites en la democracia es uno de los grandes deterioros de lo que estamos viviendo ahora. Si existieran esos límites éticos y morales, y si no existiera un uso político y partidista del Poder Judicial, pues estaríamos en una situación completamente distinta, ¿no? Pero más allá de eso, burlarse de alguien que está encerrado con gente que está manifestando su agresividad, que incluso da un botellazo a la presidenta de unas Cortes, pues es totalmente lamentable. O sea, no sé qué hace una persona así en política, porque en política deberían estar los mejores. Estás escuchando La Cafetera. Kartik Raj, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, me llamó mucho la atención el tuit que publicaste pidiendo a testigos directos que estuvieran en el lugar de los incidentes que os enviasen imágenes. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que estáis haciendo en Human Rights Watch? Bueno, la cosa es que vimos muchos clips e imágenes en el Internet, pero había como un montón de retweets y una circulación de imágenes de segunda mano. Y la cosa que queremos es imágenes y vídeos de primera mano para verificar los eventos en una colección de lugares, para investigar un poco más profundamente y hablar con la gente que han grabado los vídeos, hablar con otros testigos y pues tener información confiable, ¿no? A esto le llamáis una investigación reactiva, ¿no? A partir de unos acontecimientos. Sí. ¿Qué hicisteis? Sí. Vinisteis desde... Tú estás viviendo en Londres, de hecho, y viniste a España para seguir lo que está ocurriendo, ¿no? Exacto. Vimos la noticia el sábado y también el domingo y decidimos que había razón que un empleado venga aquí para documentar cosas que tuvimos que investigar un poco más y hablar con gente directamente implicada, afectada por el uso de fuerza, y también hablar con gente que asambleaban sin ningún uso de fuerza también, ¿no? Porque había dos tipos de situación en Cataluña. ¿Dos tipos de situación en Cataluña? ¿Qué son cuáles? No bueno, había situaciones donde las autoridades nacionales utilizaron fuerza, en algunos casos fuerza excesiva, y había situaciones en donde no había ningún uso de fuerza también, ¿no? Y hay que documentar la diferencia entre los dos. Y cada instancia del uso de fuerza no es una situación de violación de derechos humanos, porque las autoridades tienen el derecho de usar fuerza en una manera donde sea necesaria y proporcionada. Y la cuestión para nosotros es mirar a toda la información, a todas las fuentes, hablar con testigos y decidir si el uso de fuerza fue proporcionado o desproporcionado. Esto es nuestro trabajo en este momento. Claro, esto nos parece muy interesante porque un exministro, José Bono, decía ayer precisamente en un encuentro en el que participaron numerosos medios de comunicación que dudaba de la imagen que estaban dando los medios de comunicación internacionales, puesto que creía que se trataba de la reacción de la policía a una serie de tumultos. Paralelamente, sin embargo, vemos las portadas de los medios internacionales con imágenes que son muy duras. Y es difícil para un ciudadano saber dónde está la línea que separa el exceso de la proporción, ¿no? Y yo te quiero preguntar, porque luego nos ha llamado mucho la atención, otro tuit que has publicado pidiendo que no se te envíen más imágenes, que ya tenías muchísimo material, porque has recibido mucho de testigos directos, ¿no? De entre esas imágenes que estás viendo, yo sé que tendréis que elaborar un informe y tendréis que investigarlo en profundidad, pero en una primera valoración, ¿qué te parece lo que ves? Bueno, soy un hombre aquí solo, haciendo una investigación. No soy una comisión de investigación de la ONU, por ejemplo, ¿no? que puede revisar a 2.000 vídeos y todo. Y por eso
hice mi tweet diciendo que no quería más, porque tenía suficiente para empezar. Y dentro de estas imágenes tengo varias imágenes, varios vídeos en donde se ve como un uso de fuerza obviamente desproporcionado. Y también he recibido vídeos de gente que fueron muy, ¿cómo se dice? Muy preocupados por el uso de fuerza, pero cuando se ve los vídeos con objetividad, se ve que, bueno, la policía ha utilizado fuerza, pero fue proporcionada o no fue desproporcionada. Y también tengo imágenes y he recibido imágenes en donde alguna gente normal, la gente ordinaria, agrede a los policías, pero son pocos, son muy pocos en la selección que he recibido. ¿Dónde está la línea que separa el exceso policial del comportamiento? ¿Cuál es esa proporcionalidad? Bueno, eso se puede decir en castellano, líneas directrices, líneas guías. Creo que hay líneas guías de las Naciones Unidas para autoridades de la ley, de las policías, sobre el uso de fuerza, y hay reglas y normas internacionales, estándares internacionales en este tema, y las líneas están ahí. Son bastante claros. Si hay una amenaza directa a una policía, una amenaza directa al orden público, a otra gente, por ejemplo, la policía puede usar fuerza para parar esta amenaza, pero tienen que usar una fuerza proporcionada al objetivo. Es decir, que si hay una asamblea de como 30 o 40 personas en un pueblo, asambleados pacíficamente, ¿sí? Me parece un poco raro que la policía les carga y que les pega, ¿no? Y eso se ocurrió en algunos casos. Pero en otros casos la policía ha hecho su trabajo en una manera dura, sí, pero sin pegar, sin ningún uso excesivo de fuerza. Kartik Raj, te agradecemos muchísimo que hayas participado, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias, Fernando, y otra vez, disculpe mi castellano, está muy temprano y estoy intentando de hablar. No, es mejor que mi indio seguro, así que se lo agradezco, le agradezco el esfuerzo. Un saludo, un abrazo fuerte. Chao. Estás escuchando La Cafetera. Human Rights Watch es una organización internacional que, a la vista de lo que estaba sucediendo, de los incidentes en Cataluña, envió desde Londres a este experto en violación, en materia de violación de derechos humanos, y ha estado recibiendo vídeos, decenas de vídeos de testigos directos en primera persona que estaban allí, y por eso nos interesaba mucho hablar con él para ver cuáles son los márgenes, los límites de la protección de los ciudadanos, de la proporcionalidad, de la necesidad del cumplimiento de la ley. Y como en esto hay un debate, hay un artículo también en el periódico El País, me decías, de Félix Ovejero, que es demoledor, ¿no, Emilio? Bueno, vemos que una vez que el Estado ha cometido esa actuación, pues empieza a aparecer gente que la defiende, ¿no? En este caso es Félix Ovejero, es profesor aquí en la Universidad en Barcelona, y un abogado que se llama Alejandro Molina. Un artículo que se titula ¿Dónde está la desproporción?, que dice que la opinión pública debe asumir con madurez democrática cómo funciona el Estado, cualquier Estado, ante la desobediencia de las leyes, ¿no? Y dice algo así como que es inconcebible que se pueda calificar de error o torpeza que las fuerzas del orden encargadas de ejecutar la resolución judicial
de impedimento del referéndum cumplieran precisamente con su cometido. ¿Cuál es el error? ¿Que usaran la fuerza? Oigan, un antidisturbios no es un filósofo de la palabra que aborde su tarea por el método deliberativo de disuadir con argumentos a quien con su comportamiento delictivo se apodera ilegalmente de locales públicos. Más vale que la prensa y la opinión pública tomen de una vez conciencia con responsabilidad del desafío de lo que se nos viene encima. Y que como sociedad adulta asumamos que los derechos y libertades que la ley reconoce en la democracia se garantizan, si es preciso, por la fuerza. Máxime cuando quienes los desafían desobedecen abiertamente la legalidad vigente. Es curioso porque todo este discurso sobre la legalidad podría hacer que mañana una persona fuera a denunciar en un juzgado que la policía, que no hizo lo mismo en el 97% de los colegios electorales del 1 de octubre, estaba prevaricando, porque no cumplió, sabiendo que tenía que hacerlo, una resolución judicial, ¿no? Y sobre todo esta contundencia que se pide en artículos como este y que justificaba José Bono en actuaciones contra la ilegalidad, pues ya podíamos verla en otros casos, ¿no? Cuando se hacen amnistías inconstitucionales o se cometen incumplimientos de la ley, de la Constitución todo el día. Vi ayer también en la Plaza de Cataluña, cuando terminó la manifestación, yo hablé con otra persona que forma parte en Estados Unidos hay varias organizaciones internacionales que hacen witness, que pues mandan testigos a los sitios para verificar, igual que este caso de Human Rights Watch, o sea que han llegado aquí bastantes observadores internacionales en cuestiones de derechos humanos para ver y evaluar realmente si existió proporcionalidad, ¿no? A mí me parece que uno puede tener todo su discurso contra el incumplimiento de la ilegalidad y podemos discutir la graduación y la respuesta del Estado sobre eso. Pero si un Estado ha decidido que eso que para unos es un referéndum, para él no lo es, entonces no se está incumpliendo ninguna ley. Porque si el Estado decide, que lo dijo bien claro Rajoy en la primera frase de su intervención el domingo, que no era un referéndum, pues entonces ¿para qué manda el Estado? Si lo que está bloqueando no es un referéndum. Sí, pero la sucesión de contradicciones en ese discurso es enorme, porque en la misma frase puede decir: eso no es un referéndum, hemos desactivado todas las posibilidades de tal, es decir, no permitimos que se celebre, se va a celebrar, que por cierto, a mí hay una cosa que me tiene absolutamente fascinado. Resulta que tenemos un gobierno con todo el aparato del Estado a su servicio, y una justicia, y etcétera, etcétera, que consigue 9 millones de papeletas, intervenir 9 millones de papeletas y miles de urnas. Consiguen paralizar, supuestamente, técnicamente, el proceso a través de las redes, la desconexión digital, e impedir que se celebre con una cierta fluidez. Y aún así, se abren más de 1.200 colegios electorales por todo Cataluña, que tienen urnas, que fueron repartidas de forma clandestina en medio de la noche en algunos lugares, como el lugar donde estábamos nosotros, que vimos entrar un coche prácticamente derrapando en medio de la lluvia, se baja un tipo corriendo, abre el maletero, saca una urna, lo mete por la puerta de atrás de un colegio, vuelve corriendo al coche, cierra la puerta y sale otra vez a toda velocidad. Y consiguieron, en un juego de gato y ratón de unas proporciones gigantescas, que tiene una capacidad de organización como no se ha visto, consiguieron repartir las urnas por más de 1.000 colegios electorales. Eso, en términos de pulso, es una victoria de una naturaleza, pero si encima, para intervenir, para poner en cuestión el proceso electoral, tienes que meter en una imagen que todos sabíamos que iba a ser profundamente dañina para el gobierno, tienes que meter a la policía a arrancar las urnas de las manos de ciudadanos, de ancianas, de gente mayor. Claro, te encuentras, las portadas de la prensa internacional son unánimes, señor Rajoy, unánimes. La violencia del 1 de octubre es una derrota para España. Y vamos, desde el New York Times al Daily Telegraph, pasando por Liberación, seguimos por el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el Corriere della Sera, Le Soir en Francia. Uno tras otro, todos los medios de comunicación, decía, desde Bélgica, Le Soir decía: Madrid lo ha perdido todo. Decían, solamente la imagen. Bueno, por lo menos hay que ser consciente de eso. Luego podemos hablar del proceso, incluso de una cierta ceguera ante las expectativas que está generando el proceso en mucha gente. Pero yo cierro esto con una pequeña reflexión. Ayer, cuando participamos en esa manifestación en la universidad,
había alguna tele española, creo que Al Rojo Vivo conectó en alguna ocasión con una parte de la manifestación, pero había poquísimos medios de comunicación españoles y numerosísimos medios de comunicación internacionales. Y esto no es que los medios de comunicación internacionales tengan alguna suerte de interés en mostrar una imagen de España que no le guste al gobierno español. Los medios de comunicación internacionales han sido muy críticos en los editoriales con el proceso, porque, como decía antes Rafael Mainder aquí en este programa, creen que el cumplimiento de la ley es una exigencia y que, por tanto, la prerrogativa es que el gobierno la haga cumplir. Pero, sin embargo, dan cobertura a todo lo que está ocurriendo, porque lo que no se les ocurre es mantener en una ceguera informativa a sus lectores. Cosa que aquí en España no se pone en cuestión, porque los medios de comunicación a lo que están jugando es a intervenir en la opinión pública, es a influir en la opinión pública y a cambiar la opinión pública, no en mostrar lo que está ocurriendo. Y la prueba está en que nosotros, que llevábamos un teléfono móvil, desde un simple móvil, conectamos con Periscope y tuvimos 400.000 espectadores en directo. 400.000 espectadores en directo por el flagrante incumplimiento, por ese silencio informativo que están produciendo muchos de los medios de comunicación de España, ¿eh? Hay excepciones. Ayer, insisto, que había algunos medios que conectaban en directo y explicaban lo que estaba ocurriendo y la dimensión que tenía, a pesar de la ceguera que un montón de gente prefiere tener en torno a lo que está sucediendo. Lo que dijo exactamente Mariano Rajoy en su comparecencia es: hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta, sino una mera escenificación, un episodio más de una estrategia contra la convivencia democrática y la legalidad. Que me enseñe a mí José Bono, Maillo y unos cuantos más en qué lugar del Código Penal dice que una escenificación es un delito. Entonces, el gobierno lo primero que tendría que hacer es aclararse. Si esto es una escenificación, no pinta nada el Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni la policía en Tres Vascos metida en esto, porque simplemente están haciendo una escenificación. Otra cosa es que el gobierno de España no quiera ni permitir una escenificación, pero justificar con eso toda esa actuación policial, pues realmente es una falsedad. Y pedirles lo que igual quieren o les están exigiendo a los medios internacionales es que se comporten como muchos medios españoles, ¿no? Vamos a sembrar dudas, vamos a ver si aquí se cayó una urna, aquí estaban moviendo un saco para hacer una barricada, y vamos a crear la sombra de que la policía lo que estaba haciendo es proteger a la gente, ¿no? Pero todo eso, detrás de todo eso hay una enorme incultura democrática. Eso es lo que, y ese es el gran problema en buena parte de nuestra sociedad y de nuestra vida política, ¿no? Que estos dirigentes son incapaces ni de, pues ya lo vemos, ni de dialogar, ni de una cosa que se llama la alteridad, la empatía, la capacidad para estar en el lugar de otro y tratar de entender su lógica y dialogar desde ahí, ¿no? Pues aquí se dedican a repetir lo de los 500 años de historia, ¿no? Que es como un mantra que tiene escrito el gobierno y que van repitiendo Dasti, Soraya, Rajoy, ¿no? Pues 500 años de historia, 500 años de historia sobre nuestras cabezas, pero ese tic autoritario de castigo, pues forma parte de esa cultura, ¿no? Y lo hemos visto en numerosos casos. Ningún fiscal ha actuado contra un hombre que hace unos días se subió a romper una pancarta que pedía más democracia, ¿no? Cuando hemos visto la persecución de tuiteros con cosas bastante ridículas, inocuas e inofensivas para la gente, ¿no? Entonces vemos cómo siempre el dado de la justicia tiende a caer en el mismo lado, ¿no? Y eso es lo que deslegitima una institución democrática. Y ayer, precisamente, mientras estábamos en esa manifestación, María se fue acercando a algunos de los protagonistas y pudimos conversar, porque de las cosas que nos llama la atención es que no se ha escuchado a los protagonistas de esto, no se les ha preguntado ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué piensas de España? ¿Por qué eres partidario de separarte de España, ¿no? Esto es La Cafetera. Yo siento mucha pena y mucho dolor de que esta haya sido la respuesta, porque quiero dejar muy claro que aquí nadie odia a nadie, que aquí no queremos dejar España porque la odiemos, ni porque nos den asco, ni por nada de eso. Simplemente
A veces los caminos van mejor si se separan y es nuestro caso, creemos que las cosas van a funcionar mejor si somos independientes y hacemos las cosas a nuestra manera, que creo que son distintas a como lo hace España, y ayer se demostró que las cosas fueron muy distintas. No es una guerra que queramos empezar, simplemente es un sentimiento que tenemos, que se nos ha transmitido y que seguimos sintiendo, y que seguiremos sintiendo y seguiremos transmitiendo a nuestros hijos. Desde el cariño y desde la buena relación, pero desde puntos muy diferentes. Que hay mucha gente que se cree que esto es una cosa que viene del poder catalán, que nos ha lavado la cabeza, que nos han metido en sangre que esto es lo que tenemos que hacer y que, bueno, que somos unas marionetas. Y yo creo que si esto ha funcionado de algún modo, ha funcionado de abajo hacia arriba. Ha sido el pueblo catalán quien ha pedido a la gente, a la política catalana, sí, perdón, que se ponga en el tema, ¿no? Que se implique, que escuche al pueblo y lo represente dentro del Parlamento. So we're showing your broken roots. Y vuelvo a insistir porque puede que haya llegado gente nueva al programa que piense que nosotros no somos catalanes. Este programa viene de fuera, viene a escuchar, viene a ver lo que está ocurriendo y a preguntar qué es lo que sucede. Y no significa compartirlo. A mí me duele escuchar esto. Me duele escuchar que haya gente que sienta una cierta distancia, incluso una cierta distancia moral de nosotros somos diferentes. Bueno, es verdad, hay diferencias con algunas personas. Porque la generalización, ya lo hemos defendido muchas veces en este programa, no suele ser un buen compañero de viaje, ¿no? No todos los españoles son iguales, de la misma manera que no todos los catalanes son iguales, ni que todas las posturas son las mismas. Pero es una posición legítima, nos guste o no nos guste, participemos de ella o no participemos de ella. Y lo que desde luego no va a generar un sentimiento de reencuentro va a ser el insulto y la descalificación al de enfrente. Que no quepa ninguna duda, porque la respuesta ante palabras como las que escuchábamos de estas dos chicas que ayer estaban en esa manifestación en Barcelona, la respuesta de las autoridades, de los medios de comunicación, es decir, están engañadas. Han sido engañadas durante años por los medios de comunicación, como si los medios de comunicación españoles estuvieran utilizando el recurso de la información para despertar el espíritu crítico de los ciudadanos. Pero no, los ciudadanos catalanes son tontos y han sido engañados. Y no hay que escucharles, no vaya a ser que alguien pueda poner en cuestión las reflexiones que hace sobre la unidad nacional, ¿no? En fin, hay un dilema, hay un debate abierto. El gobierno español tiene que sentarse a escuchar, no a descalificar. Hay que buscar puntos de encuentro, hay que tratar de aproximar las posiciones antes de que sea demasiado tarde. Hay quien cree que ya es demasiado tarde, que ya hemos cruzado todas las líneas, que ya no hay ninguna posibilidad. Bueno, la historia nos demuestra que cuando todo parece que no puede ir peor, a veces incluso hay gente que tiene rasgos de lucidez. Por aquí decía Carmen Quintana, se preguntaba que si hay esperanza y se contestaba a sí misma diciendo que sí la hay. Y justo enviaba un tuit, que bueno, lo publicaba Facu Díaz y es una información desde Girona, y es que una concejala del PP catalán ha abandonado el partido diciendo no me veo capaz de defender la actuación de este domingo. O sea que dentro de este partido también está habiendo gente crítica con esta actuación, así que bueno, estaría bien incluso también escuchar a esta persona qué es lo que opina sobre su partido y también sobre lo que hay que hacer en Cataluña y en España. Yo doy por hecho en todo caso que la respuesta a este debate no es en absoluto sencilla, que el papel del gobierno que le toque es muy complicado si le toca gestionar esta situación. Simplemente si aparece como un marciano que es depositado en la Moncloa y tienes que depositar esto. Otra cosa es que esto tiene contexto y tiene antecedentes, porque una buena parte de la gente a la que hemos ido entrevistando estos días, con la que nos hemos ido relacionando, con la que hemos ido a cenar o a comer, una buena parte de la gente lo que tiene es un profundo enfado con los actuales gobernantes españoles. Y cabe preguntarse, ¿el desencuentro sería de esta dimensión si no fuera Mariano Rajoy el que está gobernando en España? A mí todo esto me recuerda un poco, hablando antes de la historia, a un poema de Gil de Viedma, del que voy a leer 6 versos, ¿no? Que parece que lo decidió hace años como si lo hubiera radiografiado hoy, ¿no? Que es de todas las historias de la historia. El inicio es muy conocido. De todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal. Como si el hombre, harto ya de luchar con sus demonios, decidiese encargarles el gobierno y la administración de su pobreza, ¿no?
Y realmente es una sociedad que lleva años intentando levantar la cabeza y se la pisotea en sus demonios. Y como dicen estos versos, al final les otorga la administración de su desesperación, ¿no? Entonces, esto también hay que leerlo como en un bucle que es como una estructura, como una falla, ¿no? No es algo que esté ocurriendo hoy. Es algo que viene ocurriendo durante décadas, ¿no? Décadas. Donde está la cultura de la Inquisición, donde está la cultura, pues, de quemar al diferente, de expulsar al diferente, ¿no? O sea, aquí hay gente que se quiere autoexpulsar, pero tú solo te vas si es España la que te expulsa, y lleva expulsando gente a los exilios, al norte de África durante siglos, y esa es la cultura que ha llegado hasta aquí. Quiero decir, forma parte de esa identidad, ¿no? De esa incapacidad para interactuar con el diferente. A mí me gusta escuchar a gente de todo el mundo y de todos los matices. Lo sé que me molestan mucho, ¿no? Pero me parece interesante. Quizá porque tengo una formación sociológica, pero porque las personas son infraestructuras de esa estructura, y entonces me parece interesante ver cómo canalizan sus ideas, su cultura, sus sentimientos desde la posición social o política en la que se encuentren. Pero aquí no ha ocurrido eso, y uno de las instituciones que más debería estar trabajando para fomentar esa cultura son los medios públicos de información. Precisamente los medios lo que deben hacer es ser un ejemplo de la pluralidad, de la capacidad de escucharse unos a otros, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la televisión pública desde hace muchos años es un monólogo, donde alguien lanza un discurso para que otros obedezcan, ¿no? Y eso es una de las grandes cosas que hay que romper, que eso deje de ser un monólogo. O sea, que esa conversación que se tiene que producir a través de los medios, que en el fondo son buena parte de las plazas públicas que tenemos hoy en este pueblo que habitamos 47 millones de personas, pues que no fracturen ese diálogo, ¿no? Y que ayudemos a conocernos. Esto viene de que en ningún instituto de Madrid se pueda estudiar como segunda lengua el catalán o el vasco. Quiero decir, viene de una forma de no dar importancia a la diferencia, ¿no? Sino tratar de pisotearla. Y lo que está en juego aquí, más allá de lo que vaya a pasar esta semana y de que acabe, yo creo que en ningún caso va a acabar con la independencia, porque el Estado español no lo va a permitir con todas las herramientas que tiene para no hacerlo. Pero lo que se está debatiendo profundamente, y yo creo que es una de las grandes faltas de respeto a la sociedad que reclama ese cambio, es el respeto a la diferencia, ¿no? Aquí hay un modelo de ser español, católico, con una serie de características que alguien ha decidido que eso es ser un español, y entonces el problema está que ese español no puede dialogar con quien no sea como él, ¿no? Sí. Y la cara B, porque, bueno, algunos puede que se calmen escuchando que este programa nos entrega a los brazos de la independencia y de la autodeterminación. Tiene una cara B, porque ayer estuvimos en una manifestación, y era una manifestación absolutamente pacífica, llena de gente joven. Pero no solamente era un gesto poético, no solamente era un paseo poético, también tiene muchísimos riesgos. Y después de haber hecho en este programa el viernes pasado el videoforum sobre la ola, sobre los riesgos del fundamentalismo y cómo el fundamentalismo se va introduciendo sutilmente en las sociedades, esto se puede convertir en un peligrosísimo germen de desprecio al contrario. Nosotros fuimos muy bien tratados, muy bien tratados. Y la gente nos preguntaba, ¿sois españoles? ¿Y qué hacéis grabando esto? Si no hay medios españoles, pues no había. Y era numerosísima, era gigantesca la manifestación, gigantesca, que ahí están las imágenes. Y había interés, más de 400.000 seguidores en directo. Fuimos muy bien tratados, pero los himnos, las banderas, lo unívoco, lo uniformado, lo reglado, la pertenencia, el desprecio al contrario. Es tan frágil la línea, es tan sutil la barrera, se puede romper de manera tan sencilla. Y voy a contar una anécdota que nadie convierta en categoría, porque fue una anécdota en toda la manifestación. La gente coreaba cánticos, era gente de universitarios, había un ambiente absolutamente festivo, música actual, moderna. Era muy fácil sentirse allí agradablemente bien.
Bueno, la gente se fue marchando y al terminar la manifestación quedaba un grupo bastante numeroso de gente joven que estaba bailando, que estaban divirtiéndose. Era un día, además, que había colegio, o sea, que había universidad, con lo cual la gente estaba fuera de clase. Y estaba todo el mundo disfrutando. Y de pronto alguien empezó a corear gritos contra España, tal, y la gente los repetía. Y había un señor bastante mayor, se le veía que había vivido, digamos, varias batallas en su espalda. Y empezó a gritar «Viva Terra Llure». Y gente muy joven, que probablemente no conoce ni las características ni la profundidad de aquello, empezó a corear al unísono «Viva Terra Llura, viva Terra Llura». Y duró unos segundos. Alguien empezó a decir «¿Qué es esto?», tal, no sé qué. Pero tardó segundos en extenderse como una mecha. Segundos. Es verdad que cayó con la misma rapidez. Y fue una anécdota al final de la manifestación, pero nos da una idea de lo fácil que es encender una mecha cuando el suelo está lleno de gasolina. Lo fácil que es, ¿no? Lo digo para que la gente vea que hay que tener despierto el espíritu crítico, que hay que estar muy atento a la utilización que se puede hacer de movimientos, de intereses propios y ajenos, porque no siempre todo es tan sencillo como parece, ¿no? Y de ahí lo importante que es también que nuestros representantes políticos y de la sociedad pues intenten apaciguar un poco los ánimos, ¿no? Que intenten moderar todo esto y realmente se haga política. Yo creo que también es ese nivel de tensión que podemos ver a veces en ciertos puntos muy concretos, creo que se deben un poco también a cómo se ha cargado un poco el ambiente por una parte y por otra. Y yo creo que ayer ese punto de tensión que vimos también se refería a eso, ¿no? A atacar al contrario, a decir que todo esto se resume en ir a favor o en contra de los españoles, y realmente yo creo que esa gente sabía que no es así. Vamos, quiero pensarlo, ¿no? Lo que llama mucho la atención es que es profundamente transversal el movimiento, porque es de izquierdas y de derechas, no es una cuestión exclusivamente de izquierdas, ¿no? Yo lo conté, vi una chica que era guapísima, y decía, parece farmacéutica, y me decía alguien, dice, no, parece la propietaria de la farmacia. Es decir, el estereotipo, solamente a la vista, era una chica rubia, con perlas en las orejas, pero llevaba una bandera con una estelada en la espalda, a lo largo de toda la espalda. No verías a ese perfil en Madrid con una bandera republicana. Es decir, aquí el movimiento es bastante transversal. Y hay gente que claramente tienen un discurso de derechas y gente que claramente los ves y dices, hablando de estereotipos y de prejuicios, pero que claramente los ves y tienen un discurso de izquierdas, ¿no? Aquí está hiperdifuminado, ¿no? Bueno, de hecho, ese era el objetivo también de Junts pel Sí, ¿no? Que tiene esa Esquerra Republicana pactando con el antiguo CiU y ahora el PDeCAT, que en realidad es una formación de derechas, ¿no? Y al final parece que ha calado bastante el mensaje de no importa la ideología, importa el objetivo y la meta, que es llegar a una independencia, sea como sea. Pero luego la gran pregunta es, consigues la independencia, pero ¿qué modelo de país vamos a tener? ¿Vamos a tener el modelo de país de Esquerra Republicana o vamos a tener el modelo de país de CiU o del PDeCAT? Porque si algo también nos contaban, de hecho estas chicas también lo contaban, el por qué querían una independencia era para vivir mejor, pero claro, para ellas vivir mejor sería de una manera, pero a lo mejor seguramente para una persona que es un alto ejecutivo de un banco seguramente sería otra, ¿no? Entonces ahí también tendrían un problema y eso tendrán que concretarlo de alguna manera, ¿no? Saludos, Resistencia. Ayer en Badalona hubo una cacerolada tremenda que duró más de 20 minutos y yo vivo en un barrio de gente trabajadora, no nada de burgueses y catalanes, no. Aquí hay inmigrantes de todas partes, catalanes y gente de toda clase y condición. Y hubo una mayoría de vecinos que salieron al balcón a protestar y a hacer ruido y a cantar el himno de Cataluña y la estaca. Ahora somos nosotros los que rompemos el pacto constitucional, los que generamos división entre los españoles. ¿Por qué mañana no van a ser el resto de demócratas del Estado? Y la verdad es que no me gusta imaginar escenarios así trágicos porque sí, pero pienso, ¿quién esperaba a estas alturas haber llegado al peor escenario posible? Hace 6 años, por ejemplo. ¿Alguien lo esperaba? Un abrazo, cafeteros.
El ministro Zoido ha dicho que ha habido fuerza y violencia por ambas partes en los disturbios de Cataluña. Me recuerda mucho al ese on many sides que decía el presidente Trump, refiriéndose al avance del white supremacy en Charlottesville. Me parece que es un buen modo para echar más leña al fuego. Enormes estrategias, sin duda, los que tenemos aquí al frente. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y si de algo se está hablando también ahora, es precisamente sobre algo que tiene que ver con un trasvase. Elmundo.es decía: Medio Ambiente autoriza la cesión de agua a Murcia pese a que el acueducto Tajo Segura está paralizado por la sequía. Algunos, de hecho, decían que era un trasvase encubierto. Medio Ambiente ha autorizado una derivación al Segura procedente de una cesión de agua entre particulares. De hecho, también nos enviabais, Warwax, Asun y muchos de vosotros, el tuit de López Uralde, y decía que mientras se está hablando de Cataluña, también por detrás están haciendo otras cosas como esta, ¿no? Europa Press decía: Unidos Podemos pide explicaciones a Medio Ambiente por el último trasvase Tajo Segura con los embalses bajo mínimos. Unidos Podemos ha pedido explicaciones al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tras el último trasvase Tajo Segura realizado el pasado 29 de septiembre y que el propio Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha tachado de ilegal. Como decimos, López Uralde, coportavoz de ECO, denuncia en un texto registrado en el Congreso al que ha tenido acceso Europa Press la falta de información de este trasvase y por ello solicitan que se confirme la cantidad total de agua que se ha traspasado al Segura. Según recalcan, los pantanos de Entrepeñas y Buendía en la cabecera del río Tajo están en situación de emergencia. En concreto, dice que registran el peor dato de reserva de los últimos 22 años. Sin embargo, como vemos, se ha autorizado este trasvase. Y nos vamos hasta Madrid, porque Asu nos envía algo sobre las carreteras y sobre Gallardón. Público.es dice: la última herencia de Gallardón, la carretera de 300 millones que costará cerca de 3.000. Un exalto cargo de su gobierno cifró en 2.000 millones la cantidad de dinero público a desembolsar para costear la construcción de 36,6 kilómetros de carretera. Pero ahora supondría pagar 82 millones por kilómetro construido, 4 veces más de lo que cuesta un kilómetro de AVE y casi 14 veces el precio de un kilómetro de carretera convencional. Pero si nos vamos a la educación, Ángel Trianero nos envía la información que publica Infolibre, que dice: asignatura pendiente del sistema educativo. Solo el 13% de los alumnos extranjeros va a la concertada. El 13%. Y sobre esto explican que el 81,8% del alumnado extranjero escolarizado en España, el 81,8%, estudia en escuelas públicas, mientras que las concertadas acogen solo al 13,4% y los centros privados al 4,5%. Los expertos creen que esta situación tiene que ver sobre todo con las diferencias por niveles socioeconómicos de los alumnos. Dicen: esta heterogeneidad provoca peores resultados académicos y además no garantiza la igualdad de oportunidades para los jóvenes. Y terminamos con algo que es agenda cafetera, pero que nos afectará a todos, como dice Facua, y esta información nos la enviaba Espectacular, y dice: la luz sube de nuevo en septiembre y el recibo del usuario medio será un 4,4% más caro que hace un año. Facua demanda al Gobierno que baje el IVA de la electricidad e intervenga
en el sector para acabar con la especulación. Dicen, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad del 21%, en propio de un servicio esencial. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea. Una legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor. Así que, como decimos, pues será un 4,4% más caro que hace un año. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and they said, now the country that we came from, they play silver melodies. And the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read. And they said, oh, 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 we will cross any water, any water. Bueno, pues esto es La Cafetera, estamos en Barcelona siguiendo los acontecimientos. Hoy hay una huelga. Aquí hay un llamamiento hecho por diversas organizaciones, partidos políticos, una iniciativa de la CUP que después se ha extendido en respuesta a los incidentes del domingo durante el 1 de octubre. Y hoy, bueno, ahora veremos, vamos a ir a algunas zonas de la ciudad donde están previstas concentraciones y manifestaciones y veremos a ver. Hay muy poco, en realidad muy poca claridad en torno a lo que va a ocurrir, ¿no? Los titulares de los periódicos me los había dejado, pero os podéis imaginar, todo pivota en torno a lo mismo. Rajoy y Sánchez no alcanzan una respuesta común al separatismo. Nuestros agentes acosados a la espera del artículo 155, dice el ABC. El periódico El Mundo dice Rajoy continúa indeciso mientras Puigdemont impulsa la rebelión. Y también La Razón dice PDeCAT y la ANC pidieron elecciones a Puigdemont para evitar el artículo 155, porque en efecto hay un profundo debate sobre qué podría suponer la aplicación del artículo 155, que por otra parte, aquí de lo que se habla mucho es de que el artículo 155 de facto ya está aplicado, porque las cuentas están, si no intervenidos, están controladas, la dirección de la seguridad, digamos que está encomendada a la Fiscalía y al Ministerio del Interior, por tanto, algunas de las transferencias están intervenidas. Pero luego además hablábamos, Emilio, aplicar el artículo 155, que está por ver que se puede hacer. No es tan sencillo, no es en absoluto tan sencillo porque puede tener consecuencias muy importantes, ¿no? Bueno, para empezar, el momento en que el gobierno de España decide aplicarlo es muy importante y es quizás un recurso que ha ido tomando medidas que van en esa dirección, pero que tiene guardado en la manga, ¿no? Quizá porque prevé que vaya a venir un momento más complicado, ¿no? En la relación del gobierno de la Generalitat de Cataluña con el gobierno de España. Y eso puede ocurrir si el Parlamento catalán esta semana, cuando reciba... Hoy se van a dar los datos oficiales, además se ha hecho toda una estrategia de ir dándolos pueblo a pueblo, quiero decir, toda una estrategia de que vayan surgiendo de la sociedad catalana, digamos, desde toda su geografía. Esos datos irán al Parlamento y el Parlamento en 48 horas estará habilitado para hacer una declaración. Si los considera oficiales, pues entonces la declaración tendrá que ser de independencia, porque un alto porcentaje de la población que ha participado ha dicho sí. En ese caso tendría que de alguna manera encomendar a Puigdemont esa declaración, ¿no? Y ahí es cuando posiblemente el gobierno tenga previsto hacer esa desconexión, que es apartarle a él de la presidencia, de la firma en el boletín oficial de Cataluña y todo lo que supone. La complejidad es que eso supone la instalación de una legislación que no es ni la de Cataluña ni la de España hoy, en este momento. Hay que construir ad hoc para ese momento una legislación, porque en una sociedad hoy en día se mueven muchos intereses y quizás alguien se vea damnificado porque está en un contencioso o en un conflicto o en un problema o negociando algo con la Generalitat de Cataluña. Y entonces, ¿quién? Por ejemplo, una multinacional. Por ejemplo, una multinacional, alguien que tenga un problema, y en ese momento tiene que haber una legislación contra la que pueda
guerrear judicialmente si considera que tiene que defenderse de algo. Entonces tiene que haber un sistema legal, una legalidad en ese momento de transición hasta que se restablezca la autonomía. Y ese... Claro, porque se podría dar la circunstancia de que el Corte Inglés, por ejemplo, tuviese un conflicto con la Generalitat por la razón que fuera de sus edificios o por la razón que sea de sus precios o por lo que sea, intentase acudir a los tribunales y la Generalitat respondiera diciendo: ahora no me corresponde a mí porque estoy intervenida, hable usted con el gobierno con central. La autoridad que tiene intervenido. Con la autoridad, y que la autoridad dijese: a mí no me hable, que nosotros no hemos ido tal, hable usted con la Generalitat antigua, que son los que, con lo cual el conflicto puede ser de una dimensión muy complicada, ¿no? Entonces, para que la gente esté protegida y vayamos de legalidad a legalidad, por decirlo así, pues se tiene que poner encima de la mesa. Me imagino que todo eso lo tiene preparado el gobierno y tiene lista además la firma y el rey despejada. Bueno, y deben llevar mucho tiempo preparando la organización jurídica de todo esto, porque no es una sorpresa tampoco lo que ha ocurrido, pero no es una aplicación sencilla, requiere además de unos procesos en el Senado que requieren varios días. Se está diciendo que el gobierno esperaría al día 10 de octubre. Yo no sé si se puede dar por muy cierta, porque aquí, claro, también las informaciones van y vienen y hay mucha rumorología, pero aquí de lo que se habla es de que podrían presentar una declaración unilateral de independencia casi en cualquier momento y luego someterla a votación esta misma semana. El viernes, además, es el 6 de octubre. El 6 de octubre es una fecha muy icónica porque el 6 de octubre del año 34 se declaró la independencia en la Generalitat catalana y ya sabéis las consecuencias que tuvo y lo que arrastró después, ¿no? Y me imagino que después de ver las imágenes de Puigdemont cambiando de coche en un túnel para ir a votar, pues toda la jugada en el tránsito de que el Parlamento pudiera declarar eso hasta que él se suba a un balcón oficial para proclamarla públicamente, pues tiene que haber también toda una ingeniería en su traslado, porque en ese momento las fuerzas de seguridad del Estado van a tener que intervenir. Ah, por cierto, puedo contar una cosa muy interesante, porque ayer escuchamos al PNV, hubo unas declaraciones del PNV, ¿no?, que fueron polémicas. Bueno, más o menos Urkullu vino a decir que ellos también aspiran a tener un referéndum legal como el que se está reclamando, con garantías como el que se está reclamando para Cataluña, lo cual vuelve a abrir ese mismo espacio de debate desde el País Vasco. Con lo cual hay una gran preocupación en el gobierno porque esa chispa pueda incendiar otras comunidades y en fin, otros partidos políticos. Los presupuestos están parados. El PNV, que parecía iba a ser aliado del gobierno, decidió, a la vista de los acontecimientos, frenar en este apoyo y los presupuestos en este momento están sin aprobar. Y entonces ayer, al hilo de esto, contactamos con algunas personas del PNV para que pudiera el señor Urkullu, algún representante del PNV, el presidente del partido, alguien pudiera participar en el programa, ¿no? Pero después de la polémica y después de que esto había sido una decisión tomada por la Junta de Gobierno de PNV, habían decidido bajar el diapasón y no hacer declaraciones muy importantes sobre o con trascendencia sobre este asunto. Pero nos dieron algunas claves muy interesantes. A finales de 2018, el PNV, el gobierno vasco, habrá elaborado su plan para mejora del autogobierno. El alcance del autogobierno no lo conocemos porque se está debatiendo, se está discutiendo, así que probablemente aspirará a... Obviamente nadie discute un nuevo plan de autogobierno para devolver transferencias. Si lo hace es precisamente para reivindicar cambios y novedades, ¿no? Bueno, es más autogobierno en todo caso, aunque desde Cataluña se observa con una cierta envidia la situación que viven en el País Vasco, porque dicen las transferencias son muy numerosas y su estatus, su situación es muy privilegiada, ¿no? Bien. Van a abrir el melón para ampliar aún más, si cabe y si es posible, ese autogobierno. Pero además quieren hacer algo. Además de discutirlo, que se está discutiendo en este momento, ya se está elaborando los primeros borradores en el partido y todo esto tendrá sus procesos democráticos dentro de los partidos, dentro del Parlamento Vasco, porque además el resto de los partidos pueden hacer aportaciones también, se votará en el Parlamento Vasco y eso lo quieren someter a votación posteriormente, que lo vote la ciudadanía. Claro, esto es una nueva bronca para el gobierno español, porque ahora ve otra suerte de referéndum, que no es exactamente un referéndum sobre autodeterminación, sino que es un referéndum sobre mejora de competencias y ampliación de la autonomía. Y entonces, claro, es una cierta sutilidad en el lenguaje, pero que
abre otra nueva espita. Queremos que Mariano Rajoy gobierne este proceso también. Queremos que Mariano Rajoy espere al último minuto para que se abra esta crisis. Bueno, ayer me decían en el País Vasco, les decía, oye, ¿qué os parece lo que ha estado ocurriendo aquí en Cataluña? Y me decían, mira, Fernando, esto es como un terremoto. Uno se puede solidarizar hay un terremoto en México y se solidariza. Puede participar, enviar ayuda y puede incluso estar sensibilizado con la situación. Ahora, nadie quiere un terremoto en su casa. Y la suspensión de la autonomía puede conllevar recortes muy importantes en logros anteriores que se habían conquistado con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Por lo tanto, una situación, un choque, una colisión de esta naturaleza no la querríamos para el País Vasco. Y me pareció una metáfora muy interesante. Digo, bueno, ya que estamos en los oscuros mentideros de los callejones catalanes, como siempre cuando caminamos por los oscuros mentideros de los callejones de la Corte por Madrid y hay este debate, esta rumorología, pues nos parecía que era muy interesante también contarlo aquí. Bueno, me parecía. Nos vamos a marchar. No, perdón, María, que ibas a decir algo. No, que estaba viendo que están llamando desde el teléfono, pero estamos en directo y ahora no lo puedo coger. No sé quién. Ahora ya lo cogeremos después, perdón. No, que es sobre lo que decías de provocar un choque, ¿no? Y además se está difundiendo mucho, bueno, con el hashtag de la huelga general que, bueno, pues ya está habiendo algún piquete y demás. Hay muchas imágenes, se repite una imagen que está circulando que dice: recordad, el papel siempre gana la piedra, y entonces sale la mano de dos niños jugando a piedra, papel o tijera. Y bueno, todos sabemos qué simbolismo tiene esto, ¿no? La papeleta frente a los golpes. Creo que ellos también tienen miedo de que se pueda, ¿no? Digamos, ir de madre, así hablando un poco mal y pronto. Y creo que claro, ellos saben que tienen que ser pacíficos, que tienen que ganar a la fuerza. Y eso también será difícil, porque a medida que sube la tensión, cada vez es más difícil controlar un movimiento pacífico que deje de serlo. Bueno, también vivimos ayer una concentración que estuvo durante 10 horas frente a la comisaría de la Policía Nacional en la Vía Layetana. Bueno, pues de alguna manera tratando de que salieran detrás de ellos los policías nacionales que estaban dentro y que tenían un círculo, digamos, de seguridad, de protección por parte de los Mossos de Escuadra, ¿no? Y eso también a medida de lo maleables que son las situaciones, ¿no? Allí había grandes cantos a favor de los Mossos de Escuadra, cuando en esta ciudad hace 4 o 5 años fueron quizá más agresivos de lo que fue la Policía Nacional este domingo, ¿no? Recordemos esa imagen de la mujer a la que le reventaron un ojo. Sí. Quiero decir, y cómo desalojaron al 15M, quiero decir, hubo una gran violencia, ¿no? Y cómo en este juego donde las cosas van cambiando, los significantes son los mismos, pero toda esta acción política va cambiando sus significados, también permite interpretar cómo esa tortilla igual se podría volver para otro lado, ¿no? Que es lo que alguien debería tener planificado o estar haciendo, ¿no? Pero también proporciona una cierta esperanza, porque se preguntaba Mamenpa y decía, bueno, esto es como las palabras de Noam Chomsky: si no nos queda espacio para la esperanza, ¿qué nos queda? Claro que se pueden girar las cosas. ¿Quién le iba a decir a los Mossos que desalojaron la plaza del 15M con una virulencia como no se ha visto, que acumulan decenas de denuncias por maltrato, por torturas? ¿Y quién les iba a decir a los Mossos que se iban a convertir en los héroes del pueblo de la noche a la mañana? Porque ayer la gente estuvimos después en otra manifestación, esa ya con otro tono, con otro tinte, mucho más radical, y se habían concentrado en torno a una comisaría, que es verdad que es una comisaría que tiene una oscura historia en Barcelona, porque era la comisaría donde se concentraban las torturas del franquismo, que luego después fue reconvertida en comisaría de la Policía Nacional, y entonces los policías nacionales estaban dentro, los antidisturbios, y estaban protegidos, rodeados por una serie de furgonetas con Mossos de Escuadra. Y la gente gritaba fuera las fuerzas de ocupación a los policías nacionales, les lanzaba botellas de plástico, escupía, insultaba. El perfil además era bastante antisistema, con pelos derrapados, había diferentes perfiles, pero vamos, digamos que no eran muy amigables para esto. Y sin embargo coreaban viva los Mossos, que son nuestras fuerzas, o viva los Mossos, que son nuestros aliados, ¿no? Y había alguno que gritó diciendo por los cojones que nos desalojaron a palos de la plaza del 15M, entre otras cosas, porque han tenido enfrentamientos y choques muy duros históricamente aquí, porque han sido siempre las fuerzas que se encargaban, entre otras cosas, de la seguridad en algunas manifestaciones. O sea, tienen sus propios antidisturbios. Así que, en fin,
digamos que, pero sin embargo se ha producido una reconversión inmediata, ¿no? Se ha producido un giro también muy interesante y era muy curioso observarlo, ¿no? Es decir, cómo se puede, la opinión se puede torcer hacia un lado y de pronto de la noche a la mañana caminar en otra dirección. Bueno, esto es La Cafetera. Dice Repopstar, dice, viendo el Periscope daba hasta miedo, tenía mala pinta y bueno, luego había perfiles bastante heterogéneos y debo decir que nadie nos dijo nada, que todo el mundo nos dejó tranquilamente incluso grabar con los teléfonos y en fin. Bueno, no hemos hablado de los acontecimientos en Estados Unidos, claro, no se puede calificar de atentado, pero porque parece ser que era alguien, no se sabe, dicen un desequilibrado, no un fundamentalista, o no se sabe muy bien el retrato que hacen, pero bueno, cabe pensar que la dimensión que habría otorgado si hubiera tratado de un llamado yihadista, fundamentalista, probablemente ocuparía todas las portadas de los periódicos. Así que tampoco vamos a entrar, porque en la medida que se vaya aclarando, pues sí que es un suceso terrorífico. Lo vemos en las portadas de los periódicos, son 58 muertos. Dicen, en la peor matanza por arma de fuego en Estados Unidos, un hombre dispara desde el piso 32 de un hotel en Las Vegas contra los 22.000 asistentes a un concierto y luego se suicida. El contable jubilado que actuó como en una guerra, un país con 93 víctimas a tiros cada día, dice el periódico El País. Pero no cabe mucha reflexión porque se puede tratar de un desequilibrado y podemos ir a lugares comunes sobre lo extendidas que están las armas en los Estados Unidos, la escasa intención de las autoridades por poner freno a eso, etcétera, etcétera, pero no sería más que pivotar sobre algo que todos tenéis bastante claro. Bueno, María, Emilio. ¿Sí? Nos marchamos, ¿no? ¿A dónde? Pues hoy es jornada de huelga. Estamos viendo que hay taxis por la calle y que hay una cierta actividad por las... Bueno, están empezando a cortar calles, ahora hay una manifestación. ¿Vais a cantar, que os estáis colocando como en una posición? Me estáis dando un poco Vamos de a cantar miedo. El final de Los Miserables, sí. Pero hay una manifestación... No, eso no lo puedes hacer. Mary, por favor. A ver si hay una manifestación la cámara, quiere manifestación hacernos una a las foto 10 de la ahora. mañana. Los estibadores, que vienen calentitos, se van a concentrar frente a la sede del Partido Popular en Barcelona, que es, digamos, el primer acto que puede ser medianamente conflictivo con respecto a esta huelga, ¿no? Que ahora mismo no se ve mucho, pero tiene planificada una serie de rutas que la irán complicando a lo largo del día y que convergerá con una gran manifestación esta tarde, bueno, pues donde se volverá a hacer la denuncia de lo ocurrido aquí. Entonces, bueno, pues... Sí, pues vamos a ir para allá. La actividad reivindicativa de esta sociedad es impresionante, porque estos mismos jóvenes de los que hablábamos hace un momento empezaron a las 2 del mediodía a gritarle a la policía y pasamos por allí otra vez casi a la 1 de la mañana y seguían dale que dale, o sea, quiero decir, ahí y volvimos a ver esa maravillosa orquesta de cazuelas que todas las noches atraviesa la ciudad, ¿no? Y es una cosa muy impresionante. Bueno, pues nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo del Intermedio que generosamente ayer nos cedió uno de sus ratones para poder hacer el programa por culpa de María. Lo has dicho tú, yo no he dicho nada, Mary. María tenía la misión de conseguir un ratón y entonces cuando a las 10 de la noche... Tuve la manía de quedar con una amiga que hacía que no veía desde hace 2 años fue a ver y a que una ha venido amiga desde y México. luego vino y diciendo, pero... pues están las tiendas cerradas. No sé por qué. La verdad me sorprende que a las 11 de la noche nadie nos venda un ratón. Ya fuimos a todos los chinos y pakistaníes de la ciudad y cuando ya nos dijeron que no vendían de eso, nos compramos un poncho por si llovía. Kleenex. Y Kleenex, eso sí, una misión de alto riesgo en Barcelona, pero te lo pasaste bien con tu amiga, estuvo bien. Sí, muy bien, muy bien. A eso no nos invitas. Luego estuvimos con los cámaras de televisión, que son gente muy muy interesante, que trabajan para teles internacionales. Y que tienen mucha información, porque claro, ellos no son los que hablan, pero son testigos de todo. Entonces, es gente interesantísima si se ponen a hablar de la trastienda de la política, ¿no? Donde ellos pues son espectadores que no hablan, pero en un momento así pues tienen montones de cosas que contar de
los vericuetos de la política de este país, ¿no? Y luego me gusta mucho porque además con ellos, que están en este momento trabajando para una televisión alemana, y luego estaba también Gonzo, que acababa de terminar el directo con el intermedio, y Juan Rabonet, que se vino también, y nos reímos mucho, pasamos una cena muy divertida en una tasquilla ahí por el Raval, y estuvo muy bien. Y decía... Bueno, dice Alice, dice, Fer, ¿cómo puede encontraros? Mi hija que vive en Barcelona es periodista y es un bombón. Por favor, dice, hombre, Alice, contaba así, no sé, que nos llame. No, es una broma. La verdad es que hemos hecho una quedada cafetera, pero no tenemos previsto hacer nuevos encuentros, entre otras cosas porque estamos currando, pero estamos en casi todas las plazas, estamos paseándonos por ahí, pero que nos ponga un correo, no sé si estaremos en algún sitio concreto, porque además estamos improvisando mucho. Quiero dar las gracias además a la gente de Barcelona porque ha sido muy cariñosa, y hoy, como había huelga y hay dificultades para el transporte, nos decía la gente de aquí de Barcelona del grupo, nos decía, oye, contar con nosotros por si tenéis que trasladaros de un sitio a otro, nos organizamos, tal, muy majos, nos han ayudado mucho. Dice, Fer, di algo del chat, que estamos condenando la violencia. Sí, estoy siguiendo la conversación, estoy viendo vuestros mensajes, lo que pasa es que hoy van especialmente rápido. Hemos tenido algún problema al conectar al principio porque lo he empezado a lanzar por un canal y lo he cambiado a los 5 minutos del programa, las cosas de la internet. Las cosas de la internet. Por favor, di la frase que más nos gusta. No, esa la grabaremos. Sí, no, dila, no seas así. No, venga, Mary, anímate. Claro, porque luego los viajes dan un montón de anécdotas. Entonces María lleva una frase en la cabeza que era la de la mujer de Puyol, ¿no? No, bueno, no sé si lo dijo ella. No lo dijo, pero... intentado hacer con la misma entonación. Va, dilo con la entonación, Mary. Que no. Regálaselo a la audiencia, ¿no? Es que ahora no me va a salir, Sí te va a salir. Pero enfadada, Tu vols dir que jo digui que sou uns fills de puta, ¿verdad? Pues eso. Esto es la cafetera. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en el programa y por seguir en esta asamblea paralela que se genera también en el chat y a través de las redes sociales, donde os pedimos que sigáis comentando con ese hashtag #la cafetera Shame of Europe para que esté presente y también para visibilizar esa crítica tan necesaria a los sucesos del domingo, a los incidentes del domingo. Muchísimas gracias, cafetera, muchísimas gracias a todos los que os conectáis también desde otros países, nuestros expatriados, y a todos los mecenas que hacéis posible que organicemos programas como la serie de esta semana desde aquí, desde Barcelona. Yo me callo, Emilio. No iba a decir que esos expatriados y esas expatriadas seguro que están respondiendo a muchas preguntas sobre lo que está pasando aquí, ¿no? Porque mucha gente pues habrá visto en sus países las portadas con titulares que hablan de vergüenza, que hablan de la dureza de la actuación policial, y la gente que no sepa qué hay detrás de todo eso, pues me imagino que estará acudiendo a muchos de ellos a pedir, a tratar de entender eso, ¿no? Y tener un poco de información, con lo cual pues ahora han sido embajadores, entre comillas, de la sociedad civil española para explicar realmente qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, hoy nos vamos a ir a pasear la huelga. Ahora yo voy a decir un poco lo que hay. Ya están funcionando los piquetes, hay algunos cortes, está esta concentración de estibadores que es frente a la sede del Partido Popular, que va a ser uno de los momentos, digamos, más complicados, porque ya hemos vivido en los últimos meses las broncas de los esquivadores con el Partido Popular. Luego hay una concentración de bomberos a las 11 de la mañana frente a la delegación del Gobierno, y a lo largo del día va a haber un montón de actos donde se va a estar manifestando esa protesta. ¿Ya me callo, Fernando? Pues mañana, que nos escuchen mañana. O en el Periscope luego. Nos vemos en las calles. We will sound all our sons of silver. We will know, and they belong.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.